En Incauca transformamos la caña de azúcar para impactar positivamente en nuestro entorno y la vida de nuestra gente. A través de la caña endulzamos millones de hogares colombianos, cogeneramos energía limpia y renovable, producimos alcohol carburante, abono orgánico e insumos con los que respaldamos el sector industrial del país. Incauca. Ale, se pasó bueno ayer, ¿no? Total, hace tiempo que no disfrutaba tanto de una tarde de chisme con amigas. Pues claro, si antes te la pasabas saliendo a fumar y te perdías la mitad. Cuando haces el cambio, los demás lo sienten. Descubre el efecto IQOS en IQOS.com y conoce los beneficios que tenemos para ti hasta el 30 de abril. Este producto no es libre de riesgo. Dieta nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Déjame adivinar, te encontraste con tu amigo el que siempre dice paga que yo te paso la plata más tarde. El mismo que canta y baila pero que nunca transfiere. Ay, esta vez que te digo. Que no podía pasarme lo del almuerzo hasta que creara una llave. Cami, eso es súper fácil. Puedes crear tu llave BBVA desde la misma app del banco y comenzar a recibir plata de cualquier persona, banco o billetera. Gracias, Lau. Llegó la hora de cobrar ese almuerzo. ¿Quieres recibir plata con tu llave BBVA desde ahora? Puedes registrarla rápido y fácil desde tu app BBVA. ¿Avanzamos? BBVA Colombia, establecimiento bancario. Las entidades deben estar habilitadas en los ecosistemas correspondientes y en el sistema de pagos de Redeban para realizar y recibir pagos por estos canales. No todos los viajeros van en un vehículo. Algunos cruzan las vías sin saber el riesgo que corren. Miles de animales mueren al año en las vías por atropellamiento debido al exceso de velocidad y la falta de atención. Las señales de cruce de fauna están ahí. Respétalas. Que tu viaje no sea una despedida para siempre. Respeta todas las vidas en la vía. Ministerio de Transporte. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Empieza el día con buena rentabilidad. Abre ya tu CDT Popular. Es hora de las noticias en la FM de RCN. Nostalgia FM. Las noticias, opiniones y perspectivas en la FM de RCN. 9 de la mañana, 22 minutos. Santiago, hacia las 9:30, el ministro del Interior, Armando Benedetti, iba a revelar la lista de las preguntas que van en la consulta popular. Sí, son 12 en total. 12 en total. Sabemos que una de ellas va a ser sí o sí si los colombianos consideran que la jornada nocturna empieza a partir de las 6 de la tarde, porque lo había cantado el presidente de la República, y si se deben pagar los domingos y los lunes al 100%. Algunas se han filtrado. Está la lista ya. Nuestro compañero Daniel Jerez, el editor político de la FM, tiene ya las 12 preguntas que le ha entregado una alta fuente en el Ministerio del Interior. Se adelanta la rueda de prensa que va a dar Armando Benedetti en cuestión de minutos. Daniel, ¿cuáles son las 12 preguntas de la consulta popular? Hola, ¿qué tal, William? Muy buenos días. Sí, le cuento que hemos conocido en la FM de RCN Radio en primicia las 12 preguntas de esta consulta popular que el gobierno nacional impulsará tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso. Voy a leérselas una a una y se las voy a leer muy cuidadosamente, William, porque esta es una información que tenemos en primicia. Así es. Aquí conocida por la FM. Vea, la primera pregunta va a ser la siguiente. Sí, señor, una a una. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo en que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? Y las 6 p.m., así es, tal cual. Y obviamente está la respuesta de sí o no. Primera pregunta. Segunda pregunta, William. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% el trabajo en el día de descanso dominical o festivo? ¿Sí o no? Recargo del 100% en dominical o festivo. ¿Actualmente cómo está, profe Quijano? Al punto 75. Sí, punto 75. Sí. Punto 75. Sí. Es decir, se incrementaría 30%. Sí, 25%. 25, 75 el 25. Siguiente pregunta, Daniel. Tercera pregunta, en primicia conocida por la FM, William. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Sí o no? Es la tercera pregunta. Bueno, avanzamos. Tienen tasas, bueno, sigue. Cuarta. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Sí o no? Esa es la tercera pregunta. ¿Menstrual? Sí, para las mujeres, sí, pues obviamente. Para las mujeres. Bien. Un tema que beneficia a las mujeres. Quinta pregunta. Sí. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Esa es la quinta pregunta. Contratar 2 trabajadores con discapacidades por cada 100. Por cada 100.
por cada 100. 2 personas con discapacidad por cada 100. Bien, adelante, Daniel. Antes de continuar, don William, para todos nuestros oyentes, las preguntas ya están publicadas en nuestras redes sociales, en la FM de RCN, en la red social de X, y por supuesto también en las páginas de internet. Vamos con la sexta pregunta, séptima, William. ¿no? ¿Está de acuerdo? Sexta, vamos con la sexta. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Sí o no? Actualmente no lo tienen. No, esto es para estudiantes del SENA, para jóvenes aprendices practicantes del SENA, sí. Sí, señor. Séptima pregunta. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice su pago de seguridad social? ¿Sí o no? Esta muy seguramente es para trabajadores, por ejemplo, de RAP. Esta es la séptima pregunta. Octava pregunta. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a trabajadores agrarios? ¿Sí o no? Régimen laboral especial para trabajadores agrarios. Es la octava pregunta. Sí, para empresarios del campo. La novena. Vamos con la novena. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización en intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? E intermediación, perdón, ahí leí mal. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral? Sí, estas son las empresas que contratan personal y tercerizan a las compañías que adquieren subcontratación. Básicamente que las empresas contraten directamente a las personas, no a través de un tercero. Exactamente. Vamos con la décima pregunta, profe y William. Décima pregunta. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, esto lo anticipamos muy temprano en la FM, ¿está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Esa es la décima pregunta. Como le digo, la anticipamos temprano. Bueno, madres comunitarias, domésticas, hoy muchas no tienen contratos. Periodistas, bueno, pues... No conozco periodistas, pues, no sé. Me imagino que se refiere también a youtubers y todas estas personas. Que si una empresa... Bueno, sigamos. Deportistas, artistas, conductores, entre otros, que no tienen contrato laboral. La pregunta 11, Daniel. Vamos con la 11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? O sea, acabar los contratos temporales. Sí. Los contratos a término fijo incluso también. A término fijo. Tal cual. Y la pregunta 12. Vamos, la pregunta 12, William, la pregunta 12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado? Bueno, perdimos la comunicación con él, pero aquí le tengo la pregunta. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Bono pensional para campesinos y campesinas. Es la pregunta. Pero hay un pilar, ¿no? Pregunta hay un pilar. Ahí sabe que de las 12 preguntas yo aquí vi como unas muy coherentes. Lo vi respondiendo de una las vi, de la consulta. Aquí una respondiendo a la consulta. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que él en cada pregunta hace un llamado a una, no la llamemos minoría, pero sí a un segmento de la población determinado. A las mujeres en la pregunta 5, en el tema menstrual. A los campesinos y a las madres comunitarias. A las madres comunitarias, es decir, como que hay una pregunta teledirigida para cada grupo de población. A las amas de casa. O sea que de las 12 preguntas él involucra uno a las mujeres en general, otro a los campesinos, otro a digamos, hay unas absolutamente muy dirigidas y otras generales. Pero la gran pregunta es si usted está de acuerdo, que es la de los 13.700.000 que tienen que votar con este... Pero es una estrategia muy inteligente del gobierno, porque las preguntas sí parecen de sentido común. Es muy difícil explicarle a las personas con estas preguntas que algunas de ellas podrían tener una consecuencia en el empleo, ¿no? El efecto cobra. Mire, revisémoslas una por uno y lo vamos conversando. El tema de las 8 horas máximo de día de trabajo. Eso todo el mundo está de acuerdo. 6 de la mañana y 6 Todo el mundo está de acuerdo con la 1. Esa es la que abre. Mire que la nota la tiran de primera. La primera. Ese es el toro de abrir para que la corrida esté buena. Exactamente, la segunda. Esa todo el mundo está prácticamente de acuerdo. La segunda, de acuerdo con que se pague con recargo del 100% del trabajo del día de descanso dominical o el festivo. Depende del sector. Pero difícilmente alguien estaría en contra de eso. Pero trabajador, sí, porque sería injusto. Es decir, el trabajador no lo va a votar negativamente. Quienes entienden las consecuencias son los empleadores. Ya se paga, ¿no? Ya se paga. Los micro y los medianos empleadores. Ya se paga el 75, es
es que se pague al 100. Básicamente, decir que no, ya es a usted que lo juzguen. Es difícil que digan que no. Exacto. Es difícil que digan que no. La tercera, ¿está de acuerdo con que los micro, pequeños y medianas empresas productivas asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? Ya los tienen. Esta sobra, pero ya los tiene. Pero el Banco Agrario, todo muchos pequeños empresarios se quejan de que no tengan accesibilidad al crédito. Ya lo tienen. Pero bueno, este tema a mí me parece que esta pregunta sobra. Bueno, 4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener permisos para tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Pregunta dirigida a las mujeres. Esa a las mujeres. Yo realmente paso el tema, no manejo el... Quinta. Pero seguramente va a ser también una pero divide. Está positiva. Pero divide. ¿Por qué? ¿Divide por qué? Claro que ahí le mete las incapacidades por el periodo de menstruación y le mete otro adelante. Vuélvala a leer. Sí. ¿La cuál? ¿La 4? La 4, sí, la 4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos? 1. Todos, y licencias por periodos menstruales incapacitantes. Ahí amplía licencias para tratamientos médicos. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? No estoy seguro que haga diferencia, sino que se está refiriendo a lo mismo, al periodo menstrual, consecuente. A lo mismo. Hágale la 5. ¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Es una pregunta que también acude al buenismo. Es decir, ¿qué tal que usted diga, mire, lo que pasa es que yo tengo que recortar personas y no puedo recortar a las 2 personas que por ley tengo que contratar porque son discapacitadas? Esto es todo un dilema y complicado. Es todo un dilema. Esta es la quinta. La sexta, ¿está de acuerdo con que los jóvenes aprendices de CNE y de instituciones similares tengan contrato laboral? Esa le pongo sí. Sí, también. Seguramente que va a tener una respuesta positiva. La 7, ¿está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? Totalmente de acuerdo. Sí, seguramente que sí. Y muchísima gente está en este sector. La 8, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y salario justo a los trabajadores agrarios? Esta es muy complicada porque es campo. Digamos, dónde se termina el casco urbano, la municipalidad y qué empieza a ser campo. Es decir, los polígonos industriales que por lo general están fuera de los cascos urbanos, entonces van a tener un tema especial. Pero no complicado. Se referirá más, doctor Quijano, a las labores del campo. Al tipo de trabajo que a la región. Es decir, pero si usted hace los hay. Un tipo de trabajo que sea de campo, es decir, sembrar, cultivar, cosechar, es clarísimo. Pero igual se le paga, ahí es donde hay que reglamentar el trabajo por horas, se le paga por horas, en fin. Habrá polémica también en eso. Sí, 9. La 9, ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Esto acaba las empresas de vigilancia. Totalmente. La 10, ¿está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a seguridad social? Eso es un tema de gobierno, digamos, sí, pues obviamente. Ahora, sí me parece si yo me dedico a ser deportista de élite, es decir, que ¿quién me va a pagar la seguridad social? ¿El Estado? Pero no es injusto que usted le dedique toda la vida a trabajar en un Pasaba con los actores. Bueno, y están viviendo de la miseria, la misericordia de todo el mundo, de quién le regala la casita o quién usted lo dice sí, yo digo no, pero es decir, no sé por qué el Estado tenga que terminar manteniendo un youtuber. Puede sonar un poco populista, pero seguramente que va a tener Aquí acude don Santiago a los youtubers. Claro. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contrato a término indefinido como regla general? Se acaban entonces, si se aprueba, los contratos a término definido. También es muy polémica porque siempre habrá un periodo de prueba, siempre habrá una persona que hay que contratarla por, no sé, esta pues también es muy polémica. Con periodos de prueba y hay contratos en las empresas que son completamente legítimos en términos de 1, 2, 3 años. Pero ese es un punto importante, el que menciona Santiago. Es decir, ¿se acabaría el periodo de prueba también? ¿Quién sabe? Digamos que esta es bastante amplia. Muy polémica, general, ¿no? Muy polémica. Y la última, ¿está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para campesinos? Esto me parece, campesinas? no, y la reforma pensional considera el pilar solidario, creo que está sobra.
Bueno, ahí están las 12 preguntas en primicia que nos tiene Daniel Jerez. No sé si Daniel está todavía en la línea. Daniel, en el Ministerio del Interior, ¿a qué horas habla el ministro? Hola, William, sí, de antemano le ofrezco disculpas porque usted sabe que a veces las comunicaciones fallan un poco, se me cayó la llamada. No se preocupe. Pero bueno, sí señor, ahí tenemos en primicia las 12 preguntas conocidas por la FM de RCN Radio. Pues el ministro del Interior se tiene previsto que hable a partir de las 9:30 de la mañana. Ya estamos aquí en el ministerio, estamos aquí hace algunos instantes y todavía no se ha confirmado la hora, pues la rueda de prensa todavía no ha empezado. Le confirmo un dato que me acaban también de anunciar aquí en el Ministerio del Interior. Sí. El presidente Gustavo Petro viene a la rueda de prensa. Es decir, también el presidente Gustavo Petro va a dar a conocer estas preguntas, que ya las revelamos nosotros, por supuesto, y va a explicar un poco las razones por las cuales el gobierno nacional decide hacerle estas preguntas a la ciudadanía. Estamos muy pendientes, por supuesto, de lo que pueda pasar aquí en el Ministerio del Interior y de otros detalles que se conozcan con respecto a esta consulta popular. Ya los detalles que conocemos, el contexto que sabemos es que la consulta se va a radicar oficialmente en el Senado el próximo 1 de mayo, el Día del Trabajo, luego de las marchas que liderará el propio gobierno nacional en las calles. Eso es lo que le puedo contar y pues por supuesto cuando hable el ministro del Interior o el presidente Petro le estaremos contando oportunamente. Claro que sí, volveremos con usted, Daniel. Muchas gracias, felicitaciones. Primicia se le adelantó a todos los periodistas que estábamos pendientes de que se conociera la lista completa de las 12 preguntas que el gobierno nacional va a llevar a consulta popular. Tremenda primicia, Daniel, muchas gracias. 9:37, Santiago. ¿Qué le suena y qué no le suena de esa lista de las 12? Creo que hay, sobre todo en el análisis, dos enfoques. Uno es el realista, porque pues esto no significa que vaya a suceder. Las 12 preguntas están evidentemente bien pensadas, bien redactadas y son estratégicas porque es muy difícil que las personas se opongan a varias de las preguntas, pero hay que recordar que esto tiene varios pasos. Tiene que pasar primero en el Senado, lo cual hoy es muy difícil porque el gobierno no tiene las mayorías, y luego tiene que conseguir un umbral de 13 millones de votos que no se han conseguido nunca, casi 14 millones de votos para que puedan validar. Esa es la primera llave que usted tiene que conseguir. Exacto. Que le consiga los 13.700.000 votos. Una vez tenga esa llave, ya puede empezar a votar pregunta por pregunta. Y lo segundo es que el gobierno sí ha hecho un chapó con la estructuración de esas preguntas. A la oposición. Acuden a públicos específicos. Claro, hacerle campaña por el no a estas preguntas va a ser una... Usted es Herodes, usted es el tipo más malo si se opone a cualquier cosa de esto. Pregunta del millón. ¿Era necesario hacer una consulta popular para sacar estos 12 puntos en limpio, sacarlos adelante? Es que esto se saca con una buena reforma laboral. Es decir, el grueso se saca con una buena reforma laboral. Un proyecto de ley con estos 12 puntos no se puede llevar al Congreso y sacarlo sin consulta. Pero tiene que hacer política en el Congreso. El argumento del presidente es que eso ya se hizo y le tumbaron la reforma, ¿no? Bueno, pues eso sí es culpa de los ministros. Porque que la quería hacer a la berraca. Pero exacto, pero sí se pudo haber hecho de forma mucho más concertada y con la participación de los empresarios, porque el otro gran problema, y lo sabe el profesor Quijano mucho mejor, es la informalidad. Aquí nadie habla de la informalidad. Ese es un punto. Pero sí está incluido. Es decir, lo que busca en algunas de esas preguntas resolver el gobierno es atacar justamente la informalidad. Pero el tema de fondo es que pero nunca lo metían. No se estimula de cara no sé. Si usted dice, mire, usted es un recolector de papa en alguna vereda de Boyacá, le pagan por bulto, o usted es recolector de café, le pagan por canasta de café. Sí. ¿Usted quisiera que ese trabajo fuera formal o informal? Es una pregunta distinta a la que están metiendo. Y a mí sí me parece que de una u otra manera está atacando la informalidad, pero no así. Si usted le dice a un campesino y a ese sembrador de papa o de café o de lo que quiera, que si le hace un contrato formal, pero que tiene que descontarle del pago, le dice que no. Bueno. Porque hoy él cosecha café, mañana se va a cortar caña o mañana se va a cortar. Es itinerante. Las actividades agrícolas dependen del clima y la distancia de la casa. ¿Está dando plata cosechar café? Vamos a cosechar café. ¿Está dando plata ordeñar vacas? Vamos a estar un tiempo y él puede cambiar. Es itinerante. Es no entender el que hace empleado.
todo el día? Totalmente. Ahí va a tener una gran dificultad de poder vender esa idea. Por eso hay que explicar muy bien este tema. Como positiva. Hay que desmenuzarla y es justamente lo que intentamos hacer aquí en primera instancia, tratar de entender hacia dónde es que está apuntando el gobierno nacional con esta lista de las 12 preguntas que van a ir a consulta popular. William. Están en la pantalla de nuestro YouTube, ahí estamos rotándolas una a una para que ustedes las lean, en nuestras redes sociales también, las analicen, las estudien y determinen si quieren votar sí o no, o abstenerse de ir a votar, que es otro derecho que tenemos los colombianos, o ahorrarnos esa platica e ir nuevamente al Congreso de la República. Lo otro es que esto sí es oficialmente el punto de partida de la campaña presidencial. El presidente Petro llevando estas 12 preguntas por un trabajo más digno para que se paguen horas extra a partir de las 6 de la tarde. Es decir, con ese discurso y con la espada de Bolívar al Congreso de la República, ese es el verdadero as bajo la manga del gobierno para la campaña del 26. Y en eso el presidente Petro sí que sabe. Y por eso tiene una Benedetti además. En eso sí que sabe. Ese es su escenario favorito, estar en campaña. Lo ha estado prácticamente desde que llegó al poder. 9:41.